¿Qué tal a todos? Bienvenidos a otra entrega más de Fuera de Cancha. Hoy con la figura de Percival Pigot, para muchos un futbolista querido cuando se vestía esa camiseta de la selección de Panamá, también ex capitán. Pero bueno, vamos a arrancar esto y como es siempre de costumbre, nos gusta conocer cómo fueron esos inicios de nuestro futbolista. En este caso nos vamos hasta el año 66 o los inicios del 70, ya un poquito más grande, para que nos cuente cómo fue la infancia de Percival. Sí, una infancia normal de un chico de barrio. Yo soy del Chorrillo, ahí me crié. Luego mis padres se fueron para el oeste de la provincia y allá resido todavía. Como todo niño, corriendo detrás de una pelota, quería más jugar que estudiar, un niño travieso, un niño que solo quería jugar fútbol. Yo me la pasaba jugando fútbol todo el día. Y los días que menos faltaba yo a clase, le decía a unos amigos, eran los días que se hacía educación física. Yo podía faltar cualquier día menos el día de educación física. Y sí crecí ahí, jugué en el Chorrillo en infantiles. Luego que nos trasladamos, yo me trasladé muy pequeño para el oeste, a razón eso de 14, 15 años, mis padres compran para ese sector. Luego yo compro para allá también y bueno, me desarrollé en el Chorrillo, como le dije. Luego pasé a la Unión Española, un club que tenían los descendientes españoles, que todavía está la sede ahí por los lados de Carrasquilla, pero que ya no tienen equipo. Ahí jugué varios años. Luego volví al Chorrillo, luego paso a Tauro. Llego a la selección. Yo creo que era un chico que tenía muchos objetivos, quería cumplir muchas metas, tenía mucha ambición. Antes de entrar en puntos, en cosas exactas de la carrera de Percival, quiero hacer siempre comparaciones en cuanto al fútbol en esos tiempos y lo que tenemos actualmente, y aprovechando incluso que usted está involucrado en nuestra LPF. ¿Qué tan diferente ha sido o qué tanto ha cambiado el fútbol, hablando incluso desde que el muchacho está en el barrio jugando con una pelota? Sí, ha cambiado. No como yo incluso pensaba en los años 88, que empieza la ANAPROF, que es el primer campeonato semiprofesional. Yo visualizaba nuestra liga en 20 años o 25, muy parecida o al nivel de la de Centroamérica, en todos los aspectos, en fanáticos, en la parte económica, en los estadios. Yo la visualizaba y en eso nos hemos quedado cortos. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado de que hoy hay muchas escuelas de fútbol, y eso de alguna manera le ha hecho bien a los muchachos que han venido creciendo, porque nosotros, la generación de nosotros, hablo de los Daily, los Mendieta, los Rommel, Tátara, Poyato, Franklin Delgado, y si me voy todavía más atrás, Buitrago, Nivaldo Acuña, todo eso, fuimos silvestres, porque al final las personas que nos enseñaban a nosotros no tenían... Pero hay una ventaja de haber sido silvestre. Sí, porque te dejó ser natural, no te limitaban nada. Hoy se limita un poco y jugamos en cancha desastrosa y eso nos ayudó porque las habilidades las desarrollamos al máximo, porque las canchas eran de piedra, de arenilla, entonces la pelota te picaba para cualquier lado y eso desarrolló un poco la habilidad del jugador. Pero hoy yo puedo decir que las escuelas de fútbol están haciendo un buen trabajo porque en su mayoría están siendo conducidas por exjugadores que tienen más que lo que tenían para enseñar que lo que nos llevaron a nosotros en esos momentos, que era más voluntad que capacidad. Y eso ha cambiado bastante. ¿Recuerda cómo llega la selección? ¿Quién hace el llamado? Sí, claro. Es que esos momentos es muy difícil de olvidarse porque el profesor Orlando Muñoz, que era el seleccionador de ese momento por los años... Yo llego a la selección como en el 86. Yo tenía como 16 años, 17 años en el 86. 17 años podía tener cuando yo llego en una convocatoria que hace el profesor Orlando Muñoz, de esa generación que le hablaba hace un momento de Mendieta, de Rommel, de Tátara, de los Daily.
el profesor hace la convocatoria y me selecciona. Y ahí empieza mi andar. Para ese entonces ya yo estaba llegando a Tauro. Yo llegué a Tauro como en el 87. Yo llegué a Tauro como en el 87 y el profesor Orlando Muñoz fue el que hizo la primera convocatoria en la cual yo participé. Siguiendo precisamente ese tema de selección de Panamá, el primer juego. Sí, fue contra. Sí, claro. Cuando en materia de fútbol, muy pocas cosas se me han olvidado, de otras no tengo tan buena memoria, porque al final el fútbol es la pasión de uno. Fue contra la Universidad de Costa Rica, en el Rommel Fernández. Yo entré de suplente por Rommel Fernández, valga la redundancia, que era el delantero titular en ese momento, y el profesor Orlando Muñoz, en el segundo tiempo del segundo partido, porque jugamos 2 partidos, saca a Rommel y yo entro por Rommel. Y yo debuto a nivel de selección nacional contra la Universidad de Costa Rica, que andaba por acá haciendo unos partidos amistosos. Ok, buenísimo. Sabes que precisamente de esa generación siempre converso con los invitados acá en Fuera de Cancha y les digo, ¿por qué no hubo más gloria quizá o más triunfos? No se alcanzó un poco más de esta generación. Y es fácil de decir, bajo mi punto de vista. Claro. Es muy fácil de decir porque no teníamos una federación organizada. No se creía en el fútbol, por ende los patrocinadores no patrocinaban fútbol. Porque siempre en el fútbol siempre había problemas y siempre había ese... Todavía hay algunos. Sí, hay algunos. Se pasa que la empresa privada tenía en la mente de que el futbolista era maleante. Okay. Entonces eso limitaba el apoyo de la empresa privada hacia el fútbol. Pero yo me atrevería a decir que jugadores extraordinarios siempre han habido, en todas las generaciones. Y esa generación que me tocó crecer con esa, yo le podría mencionar 7 nombres que diría, eso compite con todo lo de ahora, sin afán de comparar. Pero ¿por qué no conseguimos cosas? Porque el sistema de clasificación era diferente. También. Uno, segundo, no estábamos tan organizados en la federación. Y si la cabeza no está organizada, no esperemos que los resultados sean buenos. Porque de toda esa generación, la mayoría jugó fuera del país. Jugó fuera. Fueron pioneros también en su momento. Claro que sí. Y por muchos años, no es que fueron un mes o 2 meses y volvieron. No, fueron de 12, 13, 14 hasta 15 años. Que hoy en día vemos muchos jugadores que salen y regresan muy pronto. ¿Por qué? Yo creo que ellos todos dicen que aman el fútbol, pero no sé qué estás dispuesto a dar por el fútbol. Por el fútbol. Porque tú en el extranjero te encuentras inconvenientes grandísimos. ¿Le tocó? Pero por supuesto, desde la comida. Capaz te va para un país donde... El idioma también. El idioma, durísimo. El entrenador... No te quiere, cosas así. No te quiere. El compañero te vio y se la dio a su paisano. Otro, claro. Todo ese tipo de cosas, toda esa generación al cual hemos hecho alusión, todo pasó eso. ¿Cómo cuál es la más relevante? Esa anécdota que siempre se comenta y muchos recuerdos. Por ejemplo, me cuenta Jorge y Julio que una vez estaban en Argentina, ellos que estaban jugando en 4ª división, y claro, en Argentina tampoco es que hay negros. Exactamente. Y mucho menos en la época en que ellos estaban ahí. Y entonces ellos estaban jugando y dice que uno en la grada le gritaba, agarren al negro, que parece un chillón de llanta. Entonces ellos no entendían en ese momento qué era. Pero es que cuando tú frenas, la marca que deja la llanta en el pavimento. Claro, ya. Entonces cuando ellos, pero más que ofenderse, ellos lo tomaron como risa y se morían de risa. De ese tipo de cosas. Luego cuando iban en el bus también, la gente lo tocaba para ver si si no estaban pintados. Entonces, digo, no, es que que alguien venga y es desagradable, claro. Es desagradable, pero tú conviertes eso porque al final el objetivo tuyo es ser futbolista. Claro. Y si es el precio que tiene que pagar. Hablar de un momento puntual durante la carrera, por allá en el 2000, el juego ante México, donde pudo golear. ¿Qué pasó allí? Fíjese que... ¿Qué pasó? Que lo fallé. Pero fíjate que es curioso porque yo estuve en la selección
Yo llegué a la selección en el 86. Yo estuve del 86 como hasta el 2001. Y ese momento, a pesar de todas las otras cosas que pude haber hecho, ese momento a la gente no se le... Pero creo que a mí no me incomoda para nada. No, a mí pocas cosas me incomodan en mi vida. Pero a mí no me incomoda, a mí me causa risa. Yo, en serio, que todavía la gente se acuerda. Recordamos. ¿Se acuerdan de eso? Yo tengo que reconocer que lo peor que yo tuve como jugador de fútbol era cabecear. El cabeceo para mí, a pesar que mido 1,82, cualquiera diría, oye, este man está alto, este cabecea. No, mi habilidad era otra cosa, no era el cabeceo. Y recuerdo que cuando la pelota me iba, el cabeceé para las nubes. Entonces mi compañero, que nosotros te entendemos, esa pelota tú no la ibas a meter porque tú no cabeceas nada. Y ese tipo de cosas, pero me gusta cuando me la recuerdan, y créeme que lejos de, a mí para nada, para Ni nada. cosquilla, No. Porque al final es realidad y es parte de mí. Es trabajo, claro. No, y aparte, no solo cosas buenas hice, alguna mala tengo que haber hecho, que es normal, ¿no? Claramente que sí. Y hablando de lo malo y lo bueno, o es el logro más importante de la carrera, ¿cuál sería para usted? El logro más importante sería haber estado a nivel colectivo, la generación que me tocó a mí fue extraordinaria. Haber ido a la primera Copa Oro, ese grupo fue, la forma en que la ganamos también, ese grupo fue espectacular. El haber mantenido un nivel por mucho tiempo, eso me tengo que reconocer que fue una dedicación al 100%, porque tú no duras 15, 16 años en la selección, ni duras más de 22 jugando a nivel profesional a un altísimo nivel, porque sí, porque lo hace porque te dedicaste al 100% y no había otra cosa más importante que el fútbol. Para mí no había otra cosa. Ya entrando en la recta final de esta fuera de cancha, ¿qué le hace falta a nuestro jugador panameño actualmente? ¿Qué le gustaría como agregar al jugador panameño? Que sean más profesionales, más. Porque hoy el fútbol es mucho más que cuando nosotros... Claro. Entonces, hoy hay más competitividad. El jugador panameño, si piensa que mientras él está aquí, hay 2 millones, ¿qué digo 2 millones? Hay 30 millones de jugadores de fútbol esperando una oportunidad. Que no somos un país reconocido como el gran exportador de jugadores. Entonces tú tienes que estar mejor preparado. Y cuando digo que sean más profesionales es vivir para el fútbol, no del fútbol, después. Porque siempre le digo que los grandes jugadores de la actualidad no ganan los millones que ganan porque son, o pueden ser guapos, o porque son altos, porque son bajos, no. Ellos ganan porque te meten 60 goles por año. ¿Y quién no quiere un jugador que te mete 60 goles por año? El rendimiento. Ellos ganan por su rendimiento, claro. ¿No? Entonces, el jugador panameño muchas veces, o muchos, creen que le alcanza con lo que hacen aquí. No alcanza. Porque lo que hacen aquí, o lo que se hace aquí, es poco a lo que tú necesitas para ser competitivo. Porque muchas veces uno dice, ¿y por qué no tenemos un jugador en la Premier? Yo no sé, porque no lo sé medir, si tenemos un jugador en la actualidad que pueda jugar en la Premier, como lo tiene, o lo ha tenido Honduras, o lo ha tenido Costa Rica. No sé si jugadores talentosos sí tenemos, pero no sé si le alcance ese talento para jugar en una liga tan competitiva. Claro. Entonces, hay que prepararse mejor, sí. Hay que cuidarse mejor, hay que dedicarle más tiempo al fútbol, porque aquí nada más, por ejemplo, un jugador panameño entrena 2 horas al día. Ya tienes 22 más para hacer otra cosa diferente. Entonces, yo creo que tienen que intentar ser más profesional en todos los aspectos, sí, en claro. todo el cuidado, la alimentación, tantas cosas que el fútbol requiere, porque el fútbol está en un alto rendimiento
que cada día se corre más, se exige más, ya no basta con el talentoso de que tú, como me decía Mancilla, Percival, usted quédese ahí que Noel la va a quitar y se la va a dar a usted. Él cumple y que se la tiene que dar usted. Hoy no. Hoy el talentoso tiene que ir a marcar, porque si no es uno menos. Y si tiene 3 talentosos, serían 3 menos. El equipo rival te va a pasar por encima. Sí, claro. De verdad que muchísimas gracias, señor Pigot, por acompañarnos en esta gran conversación acá en Fuera de Cancha. Y para despedirnos, quiero que deje un mensaje a todos esos chicos futbolistas panameños, que sería un mensaje que también le daría Romario. No, Romario lo tiene clarito. Romario lo tiene clarito porque de mis 3 hijos, él es el que no solo decidió ir por el fútbol, es su pasión, sino decidió estudiar y por eso te decía, el fútbol, gracias al fútbol Romario está donde está y acaba de graduar, de sacar su maestría en los Estados Unidos, gran parte por el fútbol, porque yo le consigo una beca por el fútbol. Entonces, por eso te digo que el fútbol está tan ligado a mí, pero el mensaje sería que se dediquen y vivan para el fútbol. En esa medida la oportunidad te va a llegar, va a estar mejor preparado. Y a los jóvenes yo siempre les digo, fútbol y estudia. Si tú logras estudiar, y se puede hacer, porque te dije, hoy se entrena 2 horas al día, tiene todo el resto del día para estudiar. Y hay muchos jugadores que hoy son profesionales que tienen una carrera adicional al fútbol, porque al final tú no sabes, yo una vez me lesioné en 22 años, pero hay jugadores que se han lesionado 5 veces X rodilla, y eso tú no lo sabes. Romario se me lesionó una vez y yo le dije, papi, no te preocupes, porque si no puedes seguir jugando, ya eres un gran profesional. Entonces el mensaje sería al final haz lo que más te guste, pero hazlo bien. Y si el fútbol te gusta, dedícate al fútbol y súmale el estudio.